Buenos días, ¿qué tal, querido pueblo? Good day. How are you all doing? Buenas tardes, buenas noches para los que nos miran en otros horarios. Good afternoon and good evening for those who are watching from a different. El tema de hoy Today's topic es dos voluntades. is two wills. Es una línea It's a line que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, that's on Luke chapter 22, y son las palabras de Jesús orando. and these are the words of Jesus praying. En esa oración tan importante que llevó a cabo en el Getsemaní, And that important prayer that he did. Jesús, orando al Padre, dijo así: Jesus, praying to his Father, said like this, pero no se haga mi voluntad, "But my will not be done, sino la tuya. but yours." Aquí podemos descubrir que hay dos voluntades diferentes aún en el propio Jesús. Here we can discover that there are two different wills even in Jesus himself. En su cuerpo natural, On his natural body, él no quería entregar su vida, si podía evitarse eso delante de Dios. he didn't want to give his life if he could avoid it. Sin embargo, en la oración prevaleció However, on that prayer, lo que Dios quería. it was there what God wanted. Se llevó a cabo una gran lucha. There was a great fight. Y si Jesús no hubiera entregado su voluntad a la voluntad del Padre Dios, And if Jesus didn't give his will to his Father, God, no habría salvación, there would not be a Savior. no habría perdón de pecados, There would not be forgiveness for our sins. no habría iglesia, There would not be a church. no había futuro para la humanidad. There would be no future for humanity. Pero Jesús venció But Jesus fight that. en ese momento su voluntad y la rindió la voluntad del Padre Dios. In that moment, his own will and gave it to his Father, God. Porque para eso Él había venido, Because for that, he was here. para dar su vida en la cruz, para que así pudiéramos ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, To give his life on the cross so we could be rescued of a way of living, de nuestra vida pecaminosa. of a sinful life. Y lo glorioso And what's curious about this de todo esto is es que Jesús ya le anuncia anticipadamente a los discípulos that Jesus announced that with time to his disciples, diciéndoles: les conviene que yo me vaya, saying, "It's convenient to you that I live, porque si me voy, because if I live, luego les enviaré el Espíritu Santo". then I will send the Holy Spirit." Y sabe que el apóstol Pablo, And en you know una de that sus cartas, Apostle Paul, in one of his letters, habla acerca de un tesoro que tenemos nosotros, talks about a treasure that we have, un gran tesoro. a great treasure. Es un tesoro de mucho mayor valor que todo el oro y toda la plata del mundo. This treasure has a higher value than all the gold and the silver in this world. Ese tesoro es la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. That treasure is the reality of the Holy Spirit in our lives. Para comprender bien estas cosas, In order to understand these things, yo quiero una vez más dar a conocer mi testimonio, I would like to once again give my testimony, porque yo fui llamado because I was called poco tiempo después de haberme casado. a little after I was married. Mi esposa
iba a estudiar inglés para obtener un mejor trabajo en la ciudad de Montevideo. My wife went to study English so she could get a better job in Montevideo. Y un día, And una one noche day- mejor dicho, One night, actually, me invitaron a quedarme allí con este matrimonio ya mayor, ancianos, I was invited to stay there with this old couple. They were old people, y nos dieron el testimonio and they gave us the testimony que cambiaría para siempre el destino de nuestras vidas. that would change forever the destiny of our lives. Tanto mi esposa como yo sabemos que fue esa noche en la que fuimos llamados juntamente My wife and I know that that night we were called together. Sabes que You know that me di cuenta I realized que tenía que hacer dos cosas después de haber recibido a Jesús en mi corazón. that I had to do two things after receiving Jesus in my heart. Tenía que estudiar la palabra, I would have to study the Word of God. conocía de la palabra algo. I knew something from the Bible. Cuando iba al liceo me habían enseñado algunos salmos en literatura, When I went to school, I studied some verses in literature class. pero la realidad mismo es que no sabía lo que decía la palabra de Dios en su totalidad. But in reality, I didn't know what the Word of God said. Me puse a estudiar la palabra enseguida. Con mi esposa nos pusimos a estudiar. With my wife, we started studying the Word of God immediately. También sabía que tenía que orar. I also knew that I had to pray. Pero como todos aquellos que se inician el camino no saben ni siquiera cómo orar. But just like all of those who are just starting on this trip, they don't even know how to pray. Yo decía unas pocas palabras y ya no tenía más nada que decir en la oración. And I used to say just a few words and I had nothing to say after that. Pero sabe que me di cuenta, But I realized, y hoy puedo testificar de eso, and today I can testify that que detrás de todo estaba el Espíritu de Dios obrando sobre nuestras vidas. behind that all, there was the Holy Spirit making something in our lives. Aún antes de recibir el llamamiento, Even before we received this calling, me di cuenta que el Espíritu Santo estaba allá intercediendo a nuestro favor. I realized that the Holy Spirit was already doing things in Como our lo- favor. Como lo explica Just like el it apóstol explains Pablo en el libro a los Romanos, Apostle Paul in the book of Romans, que el Espíritu intercede por nosotros. that the Spirit do things for us. Y poco a poco, And little by little, en ese no saber orar, on that not knowing how to pray, comencé a percibir el primer milagro en mi vida. I started to perceive the first miracle in my life. Comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo I started to feel the presence of the Holy Spirit en mi vida. in my life. Como a la religión que asistí en mis primeros pasos era una religión legalista, Due to the fact that the first religion I assisted to was a legalist religion, nunca me enseñaron que tenía que arrepentirme de mis pecados. they never taught me that I should regret my sins. Me enseñaron doctrina, pero una doctrina legalista. They taught me doctrine, but they taught me a legalist doctrine. Sin embargo, el Espíritu Santo, que es muy cuidadoso de nuestras vidas, Nevertheless, the Holy Spirit that is quite careful in our lives, siguió intercediendo He kept doing things for a nuestro us favor. in our favor. Y sabe que la presencia esa del Espíritu que venía sobre mi vida, And you know that in that presence of the Spirit that came into my life, me di cuenta que Dios
me estaba mostrando a través del Espíritu I realized that God was showing me through the Spirit todos mis pecados. all of my sins. Y sabes que And you know that fue ahí mi maestro divino, mi gran maestro, it was there, my divine teacher, Jesucristo, que a través del Espíritu me fue mostrando Jesus Christ, who through the Spirit showed me todas las cosas malas que yo había vivido. all the bad things I lived. Y ese ha sido un proceso y una constante en mi vida hasta el día de hoy. And that has been a process that is still in my life until today. Sabes que ya el Espíritu Santo que nos ayuda, You know that the Holy Spirit that helps us, como enseña la palabra de Dios, like the Word of God teaches, me llevó a confesar mis pecados delante de Dios. led me to confess my sins in front of God. Y poco a poco me fue llevando a entender A little by little, it Que- showed me que la salvación es una obra de Dios por pura gracia. that salvation is something from God that is from pure grace. Que yo no merecía ser salvo. I didn't deserve to be saved. No había hecho nada bueno para ser salvo. I did nothing good. Pero sabe que empecé a confesar mis pecados. But you know that I started to confess my sins, Y entendí lo que escribió el apóstol Pablo and I understood what the Apostle Paul wrote en la carta a los Efesios. on Ephesians. Por gracia sois salvos, Because of grace you are saved por medio de la fe. through faith, Y esto no es de vosotros, and this is not from you. es un don de Dios, It's a gift from God. es un regalo de Dios. It's a gift from God. Y ese ha sido un verso de tanto valor para mi vida. And that has been verse that had a great impact in my life. Y de ahí en más pude saber lo que era vivir en el Espíritu. And from then, I could know what was living in the Spirit like. Fue así que también me bauticé That's how I got baptized too, por la fe, como enseña la palabra de Dios. because of faith, like the Word of God teaches. Me bautizó un pastor alemán I was baptized by a German pastor, de apellido Burger, and his last name was Berger. un pastor que estaba radicado allá en el norte, la provincia más norte de Argentina, There was a pastor that lived in the north of Argentina, en la provincia de Misiones. on Misiones. Y qué maravilloso fue ese paso que di, And how wonderful it was, that step I took, porque cada día más y más comencé a sentir esa presencia viva del Espíritu. because every day, more and more, I started to feel that live presence of the Spirit. Yo me acuerdo que en aquellos años I remember that in those years, yo trabajaba hasta muy tarde, I used to work late, hasta las 2 de la mañana, more or less like 2 in the morning. en esas largas noches de invierno. And on those long winter nights, Tenía un compromiso de vital importancia. I had a vital compromise. Allí, pasando frío, I was cold, el propio frío invernal, the winter cold. no me iba a la cama sin antes ir y doblar mis rodillas. I wouldn't leave to my bed without before that bending my knees Ante una vieja butaca de cuero. to an old chair I had. Y Dios es testigo And God can testify cómo bañé de lágrimas esa butaca de cuero. how I cried and cried on that chair. Y con qué claridad el Espíritu Santo me fue alumbrando y alumbrando en el camino. And with what clarity the Holy Spirit was enlightening me in the way. ¿Sabe que el pastor Ángel Malán You know, the pastor Ángel Malán fue un compañero en este anhelo que puso el Espíritu Santo en nuestras vidas de hacer evangelismo?
He was a partner on this wish of preaching the word of God. Hicimos muchas campañas evangelísticas en varias ciudades acá de Uruguay. We did many campaigns here in Uruguay. Fue momentos muy gloriosos de nuestra vida. It was glorious times of our lives. Dios escogió como Jesús a discípulos que eligió para su ministerio. God chose, like disciples, He chose to His ministry. Un grupo de personas que nos acompañaron siempre en estas campañas evangelísticas. A group of people that came everywhere we went with these campaigns. Sabes que por aquellos años You know that back to those years, yo vivía en Valdense, mi esposa era de Nueva Albesia. I lived in Valdense and my wife was from Nueva Helvecia. Por aquellos años no había ninguna iglesia pentecostal en nuestras ciudades de origen. There was no single Pentecostal church in our cities. Pero como el Espíritu Santo me estaba guiando, But because of the fact that the Spirit was guiding me, yo leí en la palabra y creí I read the Bible and I believed que Dios bautiza con el Espíritu Santo. that God baptizes with the Holy Spirit. Sabe que una de las campañas que yo recuerdo más vívidamente, You know, one of the campaigns I remember better, campañas de evangelismo, one of these es la que llevamos a cabo en un pueblito llamado La Boca del Rosario, is one that took place on a little town called La Boca del Rosario. donde allí hubieron almas que alcanzaron esta salvación. And there were souls that reached this salvation. Una de ellas es la hermana Blanca, que aún vive aquí en esta ciudad de Juan Lacase. One of those is Sister Blanca that still lives here in Juan Lacase. Y después de llevar esta campaña en un cine viejo que estaba abandonado en ese pueblo, And after taking this campaign to an old cinema, nos prestaron una casa grande, antigua. we were given an old house. La dueña de la empresa nos prestó una casa. The owner gave us a house, lent us a house. Nuestros hijos eran chiquitos Our children were little, y se dormían en una pieza grande que estaba al lado del lugar donde nosotros predicábamos el mensaje. and they slept on a big room that was near where we preached. Y quedábamos hasta muy tarde en esas reuniones predicando la palabra y orando. And we would stay so late on those meetings, preaching the word of God and praying. Pero volviendo a unas palabras que dije antes, But coming back to what I said earlier, yo leí la palabra de Dios I read on the word of God que Dios bautiza con el Espíritu Santo. that God baptizes with the Holy Spirit. Cuando yo comenté eso con muchas personas, When I talked about that with different people, solo pude obtener una gran oposición I could only find one big opposition diciendo que eso no era de Dios. saying that wasn't from God. Y yo me preguntaba, pero Señor, si yo lo leo en la palabra, And I wonder, but God, I'm here reading this on the Bible. yo lo creo porque está ahí escrito. I believe it because it's here written. Y una noche de las que estaba orando en esas madrugadas, And one night when I was praying, le dije a Dios en oración, I said to God, si esto es tuyo, if this is yours, si es que todavía hoy tú bautizas con el Espíritu Santo, if you still baptize with the Holy Spirit, yo quiero tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. I want to have that experience of the baptize of the Holy Spirit. Y sabe que fue algo tan glorioso And it was so glorious cuando en aquella casa antigua de la Boca del Rosario, when in that old house of La Boca del Rosario, donde un grupo de creyentes flamantes where a group of believers escucharon mi testimonio de que había sido bautizado por el Espíritu Santo, heard my testimony that I was baptized by the Holy Spirit,
Y recuerdo vívidamente I remember que una noche the one night algunos eran bautizados con el Espíritu Santo allá. some were baptized with the Holy Spirit there. Otra noche eran otros bautizados con el Espíritu Santo. Another night there were others baptized with the Holy Y Spirit. fue un mover tremendo y glorioso del Espíritu Santo. And it was the great movement of the Holy Spirit. Lo que hoy conocemos como un avivamiento, What we all know like movement. éramos solamente un puñado de hermanos allá. We were just some brothers there, Pero creyendo y experimentando la obra real del Espíritu Santo. but believing and experiencing the things from the Holy Spirit. Que como lo dije anteriormente, es el más grande tesoro que nosotros podemos experimentar. That, just like I said earlier, is one of the biggest treasures that we can experience. Esa maravillosa presencia del Espíritu Santo. That wonderful presence of the Holy Spirit. Pero Jesús mismo enseñó que no solamente cuando venía el Espíritu Santo nos iba a traer convicción de pecado, But God told us that when the Holy Spirit would come, He would not only bring a condition of sin, sino que como lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 16, but just like it says in John chapter 16, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. that the Holy Spirit would guide us to the whole truth. Y así progresivamente pudimos sentir cómo el Espíritu Santo nos iba llevando y guiando en todas las cosas. And just like that, we could feel how the Holy Spirit was guiding us and leading us to all the things. Algunos dicen, yo soy de Cristo la respuesta porque conocí el mensaje de Dios en Cristo la respuesta. Some say, I belong to Christ is the answer because I knew the message of God from Christ is the answer. No. En nuestras vidas fue algo diferente. Fue Dios directamente que nos fue alumbrando paso a paso. But in our life, it was different. It was God that was enlightening us step by step. Cuando todavía esta verdad del Evangelio Pentecostal no había llegado a nuestros lugares de orígenes. When this truth of the Pentecostal gospel haven't come here to the places we were original from. Y fue en una casa humilde que yo tenía en el balneario Los Pinos, And it was on a little house that I had on the beach of Los Pinos, donde nosotros comenzamos a orar, Señor, guiados por tu Espíritu, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? ¿No? ¿Qué quieres más que hagamos? where we started to pray and said, God, guide us with your Spirit. What do you want us to do? Y fue allí cuando el Espíritu Santo trajo una visión a mi esposa. And it was there when the Holy Spirit had brought a vision to my wife. En letras como los carteles, antiguos carteles de neón, In old neon letters said, ella vio escritas las palabras Juan Lacase, Juan Lacase, que es la ciudad desde donde hoy estamos haciendo conocer este mensaje. that is the city where we are here today, making people know this message. ¿Sabe que también quería dar este testimonio? You know that I also wanted to give this testimony Que también Dios nos puso en contacto that God put us in contact con un hermano que hizo mucho evangelismo. with a brother that did a lot of gospel, El hermano Dick, Brother Dick, que era de descendencia alemana. that was a En descendant from Germans. En ese entonces, Back then, él había conocido el evangelio pentecostal traído por una iglesia de misioneros de Finlandia. he knew this gospel, this Pentecostal gospel brought by a church of Finland. Fue el primer contacto que tuvimos con una iglesia pentecostal. He was the first contact that we had with a Pentecostal church. Y abreviando el testimonio porque el tiempo se nos va volando. And making this testimony shorter because we are running out of time. Por esa iglesia finlandesa fuimos invitados a una convención. From that
um,